Radio Cristo Vive, como también de Radio C, Radio Betel, Radio eh, Alfa y Omega. Bueno, estamos ya en esta tarde para estar con la reflexión de la noche. Vamos a estar compartiendo palabra de nuestro Dios, en cual vamos a estar en esta hora. Ante nada vamos a estar orando a Dios, pidiendo a este Dios todopoderoso que tome el dominio. Saludamos allí a nuestros hermanos que están allí, también los controles técnicos, nuestro hermano Ismael. Dios bendiga en esta tarde. Oremos a Dios Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias, Dios. Gracias por la bondad. Gracias, Dios mío, por la misericordia. Gracias, Padre, porque, como dice tu palabra, Dios mío, no hay nada imposible para ti, Dios. En esta hora, Dios mío, Señor, permitiéndome, Dios, poder honrarte, Dios. Permíteme, Señor, honrarte, glorificar tu nombre, Dios, a través de estas conexiones, llevar tu palabra, Dios, tu palabra que tiene poder, esa palabra que tiene autoridad, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Yo te doy gracias en este momento, Dios. Gracias, mi Rey, por darnos este gran privilegio. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde queremos compartir una hermosa palabra que se encuentra allí en uno de los evangelios. Gloria al nombre de Jesús. Uno de los evangelios que allí tenemos en la Biblia, el evangelio de Juan, capítulo 5. Vamos a estar buscando en esta tarde para estar compartiendo, gloria al nombre del Señor, hablando de una historia muy, muy fuerte, una historia que por 38 años este hombre paralítico esperaba ese gran momento, ese gran día, ¿no?, de su milagro, quizás como en esta hora, en este tiempo. No sé cuánto tiempo te está llevando encontrar ese milagro, que muchas veces buscaste, golpeaste por muchas puertas, muchos lados, creyendo y teniendo la esperanza en el hombre, la persona, para decir hombre y mujer, ¿no? Y solamente hay fracasos tras fracasos. En esta historia que podemos relatar de este hombre que estuvo realmente 38 años esperando ese milagro, porque había en aquel momento un estanque llamado Betesda, y cada vez que descendía un ángel, y aquel que primero descendiera sobre aquellas aguas era sano de cualquier enfermedad, cual estuviera en ese tiempo. Vemos en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, versículo 1, dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Vemos en esta palabra que Jesús sube a Jerusalén, lugar de adoración, sacrificio y encuentro con Dios. No va allí por casualidad, no. Jesús va con un propósito redentor. Muchas veces, ¿verdad?, tenemos o quizás están con esa costumbre, ¿no? Pero sobre todo, mira, hermano, Cristo aún sigue entrando en los espacios religiosos, pero no para probar rutina, esas rutinas vacías, no, sino para transformar vidas quebradas. Muchas veces estamos en Jerusalén, hablamos de Jerusalén en la actualidad, en un sentido, iglesias, o tradición, o fe heredada. Me voy yo a la iglesia porque mis padres, mis abuelos, mis tíos, y bueno, podemos ir nombrando muchas cosas allí, pero aún necesitamos la sanidad. Aún estamos en esa necesidad de ser sano, y a veces no tenemos una enfermedad en la vida física, a veces tenemos enfermedad en la vida psicológica, tenemos cosas que venimos cargando y estamos allí, pero
tradicionalmente o religiosamente estamos en la iglesia, pero no buscamos como este hombre que buscaba por 38 años ese milagro. La presencia de Jesús en tu vida nunca será accidental. No es porque justamente estás enfermo o estás privado de tu libertad o justamente tuviste una circunstancia muy fuerte en tu vida y allí justo aparece Jesús. No, Jesús a través de su papá, a través de Dios, aparece en el momento exacto. No aparece ni antes ni después. En el momento que tiene que ser, Dios aparece. Y aún sobre todas estas cosas, Dios te aparece o está en tu vida no por accidente, sino por un propósito: salvar tu alma, salvar lo que te rodea, tu familia. Gloria sea el nombre del Señor. El versículo 2 dice: y ahí en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, la cual tiene 5 pórticos. La palabra Betesda, hermano, significa casa de misericordia. Sin embargo, estaba llenas de personas enfermas esperando un milagro que casi nunca llegaba. Estaban allí en esa esperanza, estaban esperando ese milagro. Podemos ver en grandes movimientos religiosos en un sentido, con campañas, cruzadas de fe, aún dentro de la iglesia, cuántas personas que van esperando ese milagro, esperando en que su Espíritu Santo descienda en esa noche y que allí recibir el milagro de Dios. Esta gente estaban allí, todos esperando, y había de diferentes enfermedades. Los 5 pórticos simbolizan la protección eterna, pero no sanidad interior. Muchas veces pensamos en algo y lo simbolizamos, pero no esperamos en aquel que realmente tiene el poder. Pensamos en nuestra seguridad. Vivimos rodeados de lugares llamados casas de misericordia, pero muchas personas habitan la esperanza sin experimentar la transformación. ¿Por qué? Porque solo buscan su sanidad, solo buscan sus méritos para después olvidarse de Dios. Por eso es que siempre Dios llega cuando tiene que llegar. Este hombre estaba 38 años esperando ese milagro, pero no llegaba. No todo lugar promete misericordia. ¿La manifiesta Cristo? Claro que sí. Claro que sí. Muchas veces vamos en un lugar porque, oh, gloria a Dios, se escucha allí cosas tremendas. Pero tú te vas y no pasa nada. Y vuelve a insistir, no pasa nada. Pero sabe que dentro de todas estas cosas Dios espera que haya un corazón que realmente sepa valorar el propósito de Dios. En esto yacía una multitud, versículo 3, de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Gente, un ciego, un cojo, un paralítico. Aleluya. El ciego usando los dotes, los dones allí del oído, escuchando, porque el único ojo, en un sentido psicológico, de aquel ciego es sus oídos.
Conoce por la voz, conoce a quién es, sin verlo, sin saber que esa persona está allí, pero por la voz lo escucha, lo conoce, reconoce automáticamente. Sabe descifrar los sonidos en el lugar donde está. Podemos ver que estaban también los cojos que no podían, tenían algo que no lo podían moverse, algo que le incomodaba, y aún peor los paralíticos que no se podían levantar. Así que era una guerra de quién llegara primero, o de quién se largara primero al estanque cuando escuchaba que el ángel descendía. Una multitud enferma, todo esperando algo eterno, el movimiento del agua. No una relación viva con Dios, no, porque ellos esperaban eso. No había una relación con Dios. No, solamente estaban esperando a que cayera en el agua y fueran sanos. No había una necesidad de adorar a Dios. Muchos creyentes viven esperando una señal, una emoción, una conferencia o un milagro visible. ¿Cómo es tan real en estos tiempos? Pero no escuchan la voz directa de Jesús. ¿Cuántas veces Dios, hablando por medio de su palabra, y por medio de su palabra Dios está enviando y está diciendo que ya eres sano, eres libre de esa enfermedad? Pero no queremos escuchar la palabra de Dios, queremos solamente ver el milagro. Queremos ver con nuestros ojos que ese milagro se hizo en la vida. En un caso, hagamos que yo voy para solamente recibir ese milagro. Solamente quiero ver ese milagro en mi vida, quiero ver con mis ojos, ahí, palparlo, escucharlo, verlos. Pero no voy para escuchar la voz directa de Jesús. La fe no, mire, la fe que depende solo del movimiento termina paralizado, ¿no? Termina paralizado. En Juan, en el versículo 4 del capítulo 5, este versículo no aparece en algunos manuscritos antiguos, pero refleja la creencia popular del momento. La gente confiaba más en la tradición que en la presencia real del Dios encarnado. ¿Por qué? Porque estaban tan... La persona, hermano, que solamente espera estas cosas está ciego. Peor que el ciego. No escucha, no ve y aún no puede caminar. No percibe nada. Cuando por eso es que debemos tener cuidado con una fe basada solo en la superstición, en las fórmulas. Como por allí dicen, pero si así siempre fue. No. ¿Sabe qué? Jesús rompe esquemas religiosos para sanar verdaderamente. Porque muchas veces esperan que baje el siervo de Dios o la sierva de Dios, y allí haga la imposición de manos, y que a través de imposición de manos sean sanos. Sean sanos aquellas vidas, sean libres aquella vida, pero no. Jesús rompe todas estas cosas. Por eso es que debemos estar atentos cada vez que vamos a una casa de oración. Alabado sea Dios, de escuchar la voz de Dios, escuchar, prestar oído a lo que Dios está hablando. Y dentro de esa palabra hay una palabra que sana tu vida. Dice el versículo 5, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo.
38 años de enfermedad, una vida marcada por frustraciones, dependencia y resignación. Porque eso es lo que pasa. Depende de otro. Está esperando en otra persona. Aún sobre todo, vivir frustrado, continuamente pensando, ¿por qué Dios no hace algo por mí? ¿Por qué Dios no me sana? Y hay una frustración terrible. Y hasta a veces se resigna en que va a morir así, que va a terminar su vida de esa manera. Hay personas que llevan décadas atrapadas en hábitos, llevan décadas atrapados en heridas, atrapados en pecado, atrapados en culpas, atrapados en mentalidades derrotistas. Qué tremendo, hermano. Cuando están en esta condición, cuando están en esta situación, que solamente están en esos hábitos, están allí atrapados, están en Jerusalén, pero no están libres, están enfermos, en un sentido que no le dan el lugar a Jesús. Este hombre estaba allí por 38 años esperando ese momento, ese tiempo. No esperaba en Dios, esperaba en que alguien lo metiera primero. Estaba dependiendo de que alguien lo levantara y lo largara allí al lugar, al estanque. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Gloria sea a Dios. Jesús ve, Jesús sabe y pregunta. La pregunta que le hace Jesús no es obvia, sino muchos se acostumbran a su parálisis. Muchos están acostumbrados a tener esa vida. Como que ya nadie puede hacer algo por sí mismo. Recuerdo en esos tiempos que estaba paralítico, aquí en mi casa, había un hermano que durante 3 días me acompañó, estuvo aquí, pero yo no me conformaba con su visita, sino que con su estadía, pero buscaba en mi fuerza, en que Dios haga el milagro, esperaba y prestaba atención en cada visita a los hermanos, trayéndome una palabra, orando por mi vida, pero esperando en que Dios hablara a mi corazón. Todos venían y traían algo de parte de Dios. Eso es importante. Muchas veces, y aún muchas de esas oportunidades, Jesús sigue preguntándote: ¿quieres realmente cambiar? ¿Quieres soltar tus excusas? ¿Quieres dejar de vivir de tu pasado? Porque muchas veces pasa esto, que se vive del pasado. Vive allí siempre pensando en el pasado. No todos quieren sanidad, algunos quieren compasión sin transformación. No todos quieren sanidad. No, que tengamos compasión, que pensemos en ellos y que le traigamos una palabra de adulación, allí de carisma, pero no buscan una transformación. El versículo 7, capítulo 5 dice: Señor, no tengo quien me meta en el estanque. El paralítico responde con una queja, no con fe. Está atrapado en su victimismo, en su víctima, de ser una víctima, de que nadie, porque muchas veces estamos en esa condición, nos hacemos de víctima, no dejamos, aleluya, que
y procuramos con ayuda de Dios de que sea Dios. No, nos hacemos la víctima. ¿Cuántas veces respondemos a Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado esa respuesta? ¿Cuántas veces hemos pronunciado, por qué no? Yo también me puedo haber dicho estas cosas. Nadie me ayudó. Nadie. Siempre llegó tarde. Otros tienen más oportunidades que yo. Y estamos allí continuamente, respondiéndole a Dios con estas palabras. Mira, hermanos, mira, amigo, la fe comienza cuando dejamos de culpar y empezamos a obedecer. Allí es cuando comienza a actuar la fe en nuestras vidas. No cuando empezamos a culpar, no, cuando empezamos a obedecer, pero no a la persona, no a la misma voz de Dios, a la misma palabra de nuestro Dios. En el versículo 8 de este capítulo 5, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Jesús no mueve el agua. No, Jesús mueve al hombre. Jesús no sana con rituales, no, sino con una autoridad. Como una autoridad misma de Jesús. Por eso es que siempre Jesús seguirá diciendo, levántate de tu comodidad. Jesús va siempre a decir en nuestra vida, aleluya, sigue diciendo, carga lo que antes te cargaba. Sigue diciendo Jesús también, camina hacia una nueva vida. La palabra de Jesús crea lo que ordena. No anda con vueltas, sino directamente. El versículo 9 dice, al instante aquel hombre fue sanado. La sanidad es inmediata, donde Jesús actúa. No hay procesos humanos que limiten, no. Cuando Dios desciende con su poder, aún la ciencia, cuando ya la ciencia dice ya no podemos hacer nada, ellos mismos dicen solamente esperamos un milagro de Dios, porque su límite ya terminó. En cambio de Dios no. Dios puede sanar en un momento, en una oración, en una decisión sincera. Dios puede sanar. Lo que el hombre no pudo en 38 años, Cristo lo hizo en segundos. ¿Pero por qué? Para ver que realmente, hermanos, y aún de lo que estaban allí escuchando, porque aquellos, quizás aquel ciego estaba escuchando, alabado sea Dios, aquel cojo que lo estaba viendo con sus ojos, el poder de Dios. ¿Sabe qué otra cosa? La religión, a veces la religión se ofende cuando la gracia actúa fuera de sus reglas. Porque muchas veces pensamos, pero si Jesús, como muchas veces le dijeron aquellos fariseos, como aquellas personas, aquellos judíos, diciendo, pero si Jesús supiere con quién está. Porque a veces somos rápidos para pensar estas cosas. A veces el mayor obstáculo del milagro no es el pecado, sino la religiosidad rígida. No, usted no puede recibir sanidad porque mira un poco su vida, mira lo que está sucediendo en su casa, y empieza allí a hallar varios argumentos, y bueno, yo no puedo esto porque yo esto y esto y esto, pero más nos estamos mirando nuestra vida de una costumbre religiosa. Cuando Dios sana, siempre habrá quien critique. No creo eso, ¿no? Gloria sea a Dios. Versículo 11, el que me sanó, él mismo me dijo. El hombre no discute, no, solo testifica.
Aquel paralítico no discutía con nadie, no, solamente testificaba. Muchas veces no necesitas defenderte cuando Dios te transforma tu vida. No, habla, testifique la grandeza de Dios. No, ahí glorifique bajo el poder de nuestro Dios. Porque cuando la obediencia es la mejor respuesta a la crítica, cuando obedecemos a la palabra de nuestro Dios. Versículos 2 y 13 dice, pero el que había sido sanado no sabía quién era. Alabado sea Dios, ¿eh? Qué tremendo, hermano. Jesús sana incluso antes de ser reconocido. A veces Dios actúa de esa manera. La gracia de Dios procede al conocimiento. Él actúa primero y luego se revela después. Jesús te alcanza incluso cuando aún no lo conoces plenamente. Aun cuando no sabes verdaderamente lo que es nuestro Señor. Miras, has sido sanado, no peques más. Versículo 14. Jesús va más profundo. No solo sana el cuerpo, restaura el alma. Porque para el día de hoy, la verdadera sanidad incluye cambio de vida, arrepentimiento, una sanidad completa. Ser sano y seguir igual es perder el milagro. Versículo 15. El hombre fue y dio aviso. El sanado se convierte en un testigo fiel de Dios. Quien ha sido tocado por Cristo no puede callar. No podemos callar. Porque solo es Dios quien hizo ese milagro en nuestra vida. Y por ese milagro que uno, que no se testifica, se enfría. Pero cuando aún contamos los milagros de Dios, Dios hace cosas tremendas. Bethesda sigue extendiendo en corazones paralizados, en iglesias llenas, pero heridas, en vidas esperando algo. Pero Jesús sigue pasando, mirando, preguntando y diciendo, levántate. Que no esperemos más el movimiento del agua cuando el autor de la vida está delante de nosotros. Sino que levántate. Levántate de esa situación, de esa costumbre. No, levántate y busca realmente. Busca allí esa sanidad, busca allí ese milagro de parte de nuestro Dios. Busca de salir de esa circunstancia, no esperando allí, sufriendo en esa enfermedad, sufriendo en esa circunstancia. No, busca en que Dios haga ese milagro en tu vida. Jesús siempre está allí al frente de nuestras vidas. Dios está esperando que nosotros abramos nuestro corazón y digamos, Señor, mis fuerzas se terminan. Dios, aquí estoy, Señor, necesito de ti. Señor, necesito que cambies. Ayúdame, Señor, y perdona mis pecados. Perdona, Señor, mis rebeliones. Señor, cambia mi vida, Dios. Necesito que cambies mi vida, Señor. Necesito, Padre, cambiar mis actitudes, mis costumbres, Señor. Señor, ayúdame a oír tu palabra. Cuando aquel padre se dirigió a Jesús, cuando su hijo estaba allí paralítico, cuando estaba allí, endemoniado, aquel padre le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Padre amado Dios, de toda gloria, Dios de toda honra, Señor, en esta hora, Dios, te doy gracias, Padre, por esta oportunidad, por tu palabra, esa palabra que tiene poder, Padre, y sé que a través de tu palabra tú harás esa obra, tú harás ese milagro, Dios. Tú cambiarás, Señor, quizás esa costumbre, Padre mío, Señor. Aleluya, de aquel pueblo que se congrega y que solamente está esperando como aquel paralítico, como aquella multitud,
el movimiento de las aguas, Dios Padre. Señor, trae en su corazón arrepentimiento, trae, Señor, un corazón decisivo, que se decidan a cambiar, a ser transformado por ti, Dios Padre. Señor, por medio de estas cosas, aleluya, Señor, que nuestra fe sea activa, segura y eficaz, Dios, en tus manos, poderosa Dios. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Si Dios permite, mañana nos volvemos a encontrar a esta misma hora, por esta misma, este mismo canal. Que Dios bendiga. Quien les saluda es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina. Dios bendiga.